Estaba haciendo la indagación para mi video anterior, la primera parte de la serie del récord de la hora, les dejo el link en la descripción, y quedé sorprendido no solamente con la pista londinense de Lee Valley Velopark, en la que Sir Bradley Wiggins consiguió su récord de 54 kilómetros con 526 metros el 4 de junio de 2015, sino también con el exterior. Es un recinto bello por donde se le mire. El diseño de su techo me recordó a una forma famosa en matemáticas. Bueno, no solo en matemáticas. Con no mucho esfuerzo en la búsqueda encontré que estaba en lo cierto. Los diseñadores de la firma de arquitectos Hopkins, encargados del diseño, le apodaron el Pringle. ¿Por qué darle a un techo la forma de una papa frita? ¿Se inspiraron en estas papas para diseñar este bellísimo escenario? Estaban paseando un día todos por el parque y de repente en la mano de un niño vieron el diseño. ¿Cómo es que no se nos había ocurrido? Pues diría que no fue así. Aunque claro, suele suceder que las mejores ideas se te ocurren justo cuando no estás pensando en ellas. Por ejemplo, la solución a un problema de matemáticas mientras montas en tu bicicleta. O un diseño sorprendente tomando café. Pero creo que no es el caso, sin que eso indique que no hay una bella historia para contar, que es la historia que les voy a contar. Y que en este caso nos la provee la matemática, la geometría. Vamos a verla. ¿Qué tienen en común las pompas de jabón, los Pringles y la estructura del techo del velódromo londinense de Lee Valley Velopark? Todas son superficies mínimas. ¿Qué significa? Que son superficies que, aunque estructuralmente simples, tienen la mínima área posible dentro de los límites establecidos, o en el caso de las pompas de jabón, es la menor área superficial posible para contener una cierta cantidad de volumen de aire en el interior. Una esfera. ¿O acaso has visto alguna vez una pompa de jabón en forma de óvalo, o mejor, de elipsoide? ¿O en forma de huevo? La naturaleza optimiza siempre sus recursos, a diferencia del ser humano. ¿Has hecho alguna vez el experimento, por ejemplo, de tomar dos círculos, sumergirlos en agua jabón, levantarlos y separarlos lentamente? ¿Lo has hecho? ¿Nunca? Pues deberías intentarlo. Esa forma, o como diríamos en matemáticas, esa superficie, tiene el área mínima para poder conectar los dos círculos. Lo lógico sería que se formase un cilindro, ¿verdad? Pero no, el área sería mayor. Esa superficie se llama catenoide. Y el primero en describirla matemáticamente fue el gran Leonhard Euler en 1744. Es que, ¿en dónde no aparece Euler? Esta curva, este borde, es muy importante porque es como si la girásemos para obtener un catenoide. Es como si ella generara el catenoide al ser rotada. Esas superficies en matemáticas se llaman sólidos de revolución. Y en este caso, esa curva generadora tiene un capítulo muy importante en la historia de las matemáticas y la física, pues es la misma curva que se obtiene cuando se estira una cuerda de masa homogénea, es decir, no tiene partes más pesadas que otras, y ella queda suspendida, la tomamos de los extremos, y ella queda suspendida solamente por acción de la gravedad y su peso. Y no es una parábola, se llama catenaria, es decir, la que genera el catenoide se llama catenaria. Lo sé, en el colegio nos hacen, hacemos ver las parábolas de tantas formas supuestamente importantes que al final nada tiene mucho sentido.
Les voy a ser franco, las parábolas tienen una historia más bonita, mucho más bonita que aprenderse la cuadrática para hallar las raíces. X igual a menos b más o menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. What? Felicitaciones, sabes mucho. Pues esta sería una forma muy atractiva de acercarnos al mundo de las curvas en situaciones reales, con historia, con contexto. Ya que para superficies pequeñas o cuerdas cortas, la parábola y la catenaria son casi idénticas, casi. Ya en superficies grandes o en cuerdas muy largas ya se notan las diferencias. Pero tranquilo, no está mal pensar que es una parábola. Galileo y Descartes lo creyeron así. Jacob Bernoulli, o Bernoulli, en 1690 lo planteó como problema y a raíz de esto, Johann Bernoulli, su hermano y Leibniz encontraron la solución por cálculo diferencial. Mientras que Christian Huygens lo hizo por métodos geométricos, generándose además una rivalidad más bien vergonzosa entre los hermanos Bernoulli, aunque bastante fructífera para las matemáticas, la física y la química. Antes de que se me olvide, ¿qué pasa si ponemos una catenaria al revés? Obtenemos un tipo de arco muy usado en arquitectura. Gaudí, por ejemplo. O, si desean profundizar en los caminos de la arquitectura, vi cosas sorprendentes del arquitecto español Félix Candela y del ingeniero estructural, también español, Eduardo Torroja. Volvamos un momento al tema de las pompas de jabón. El problema de entrar en esos terrenos es que me gustaría ponerme a hablar de superficies mínimas cuando sumerges, por ejemplo, cubos en agua jabón, tetraedros, icosaedros, octaedros, dodecaedros, es decir, los 5 sólidos perfectos de Platón, y ver qué sucede, por curiosidad. A ver si es que la naturaleza nos va a dejar solo con los sólidos de caras planas. O nos va a sorprender de alguna manera. Y la verdad es que sí, la naturaleza es mucho más sabia, eficiente y sorprendente que eso. Les dejo un par de links en la descripción a videos que me encantaron acerca del tema. Uno de ellos del eminente divulgador científico británico Marcus du Sautoy. ¿Ya le diste like al video? No lo olvides, dale like. Si te gusta, compártelo en tus redes sociales. Para ti es algo como copiar un link y ya está. Para mí, la difusión es lo más importante. Gracias. Y recomienda mi trabajo como profesor de matemáticas escolares y universitarias. Ahora, ¿qué pasaría si sumerjo en jabón un círculo perfecto sin dobleces? Plano, lo sumerjo. ¿Qué creen que pasa? ¿Qué superficie obtengo? Claro, un plano, una película completamente plana dentro del círculo. Es la más simple de las superficies mínimas. Ahora, ¿qué creen que pasa si lo tuerzo un poquito hacia adentro o hacia afuera? E igual lo sumerjo. O sea, queda igualmente plano, pero daño el círculo. Lo sumerjo y lo saco. ¿Qué creen que obtengo? Nuevamente un plano que se ajusta al perímetro de esa curva cerrada. Así lo llamamos en matemáticas, una curva cerrada. Ahora, ¿qué creen que pasa si yo empiezo a torcer hacia adentro o hacia afuera? Es decir, en la tercera dimensión, esa curva. Pues obtengo la superficie mínima.
Eficiencia, eficiencia. Eficiencia, eficiencia. Entonces, ¿el techo del velódromo es una superficie mínima? Es decir, si colocamos el borde, que es una curva cerrada, en una super tina de jabón, lo sacamos, obtenemos la forma exacta del techo. La respuesta es casi. Es decir, no. O sea, casi. A ver, o sea, ¿de qué estamos hablando? Es que ese techo, al igual que los Pringles, son una superficie que en matemáticas llamamos paraboloide hiperbólico. Un paraboloide hiperbólico es una superficie doblemente reglada. El primero en estudiar eso y dar las ecuaciones paramétricas fue Gauss. Si se dan cuenta, en un tema aparentemente sencillo han aparecido los nombres más grandes de la historia de las matemáticas. Entonces, eso de doblemente reglado, ¿qué es? Significa que se puede construir con rectas alabeadas. A ver, ¿qué son? Sabemos que son dos rectas paralelas, pero ubíquense en el espacio, en la tercera dimensión, dos rectas paralelas, ¿verdad? Dos rectas alabeadas son como casi paralelas, es decir, nunca se van a encontrar, pero no son paralelas. Estos son paralelas, estos son alabeadas. Ellas nunca se van a encontrar en el infinito, pero no son paralelas. Por ello es que se les suele llamar también superficies alabeadas. Tenemos entonces dos sistemas de generatrices y directrices rectilíneas. Otro ejemplo es el hiperboloide de revolución. En un paraboloide hiperbólico, si hacemos cortes por las curvas principales, obtenemos siempre parábolas. Y si hacemos cortes paralelos al piso, es decir, al plano XY, obtenemos hipérbolas, de ahí el nombre. Es más, si hacemos cortes en la dirección de las rectas directrices, obtenemos rectas. Eso ha de ser una maravilla para el diseño y la construcción, pues básicamente puedes obtener una superficie usando líneas. Aunque repito, no es una superficie mínima, es casi una superficie mínima. Los cortes en una superficie mínima son catenarias. Si las confunden, no los juzgo. Yo también al verlas las confundo. Y las confundieron semejantes genios de los que les hablé antes. Ya las ecuaciones, eso sí, son bastante diferentes. Los paraboloides hiperbólicos tienen una ecuación no muy desconocida para los escolares. Pero no es muy frecuente que enseñemos funciones hiperbólicas y sus relaciones con la exponencial de base e para entender una catenaria. Para cerrar esto de las pompas de jabón, el problema de estas superficies y el jabón es, además de una excelente estrategia para aprender geometría en clase, un problema muy serio. No crean ustedes que es una simple jugarreta, no. Fue inicialmente abordado por Lagrange, otro grande. Pero fue el físico belga Joseph Plateau quien en la primera mitad del siglo XIX le dio difusión. No subestimes nunca los jueguitos sencillos de matemáticas. Hay escondidos allí potentísimos teoremas. Si no me crees, te voy a recomendar dos autores famosísimos, eminentes divulgadores de las matemáticas. El primero, Martin Gardner, y el segundo, John Conway. Ahora, el velódromo. ¿Qué pasa con el velódromo? ¿Qué pasa con el techo del velódromo? Pues por tema de construcción en arquitectura no es viable reproducir exactamente una superficie mínima y se recurre a la muy parecida y fácilmente trabajable paraboloide hiperbólico. Y aún con ellas se obtienen diseños óptimos, es decir, se reduce peso, se minimiza el área, con lo cual se reducen costos. Estas estructuras son muy apreciadas, ya que cuando se aplica una carga externa sobre el techo,
Una de las direcciones resiste y la otra mantiene la estabilidad. En otras palabras, unas secciones de la superficie actúan como arco cuando la concavidad va hacia el interior y otras secciones cuya convexidad va hacia adentro funcionan como cable. La verdad, leyendo sobre este tema me encontré con algo sumamente bello. Este tema de las superficies laminares y alabeadas es gigante en arquitectura. Que si son plegadas, que si son simples, que si son de doble curvatura, entre las que se distinguen las gaussianas positivas o sinclácticas, o las de curvatura gauss negativa o anticlásticas. En fin, en últimas, ese techo, el techo del velódromo Lee Valley Velo Park, es una superficie laminar de doble curvatura anticlástica. En fin, esto ya es del campo de la arquitectura. En todo caso, les dejo un link con una tesis de maestría en arquitectura de la Universidad de los Andes, de la cual leí varias partes. La verdad me gustó muchísimo. No es muy larga, casi que la leí toda. Es sobre superficies mínimas triples periódicas. Y aunque no se entra en detalles matemáticos, como me hubiera gustado, sí ofrece puntos de vista desde las matemáticas y hacia la arquitectura, sumamente interesantes. Y sorprendentes para mí, ignorante de estos temas de la arquitectura. Si acaso te gusta el tema, puedes bajar y consultarla, te la dejé ahí en la descripción. En fin, belleza desde la geometría. Hey, tú nombraste a Gauss, ¿cómo es ese tema? A ver. Pues es que para explicarlo tendría que iniciar el cuento desde la misma definición de curvatura. Curvaturas principales, curvatura media, curvatura gaussiana, y si lo cuento bien contadito salen como mínimo, ¿qué? 20 minutos. Así que mejor lo dejamos para un próximo video. El techo del velódromo se sostiene por la estructura de 2.500 secciones de vigas de acero inoxidable. Luego está montada la estructura de 16 kilómetros de cable de acero inoxidable galvanizado de 36 milímetros. Entrelazado con sus respectivas curvaturas parabólicas, cubriendo 12.000 metros cuadrados de superficie. Este entrelazado, aunado al área mínima, o bueno, casi mínima, ofrece una estructura considerablemente ligera. Aún así son cerca de 100 toneladas de acero, aunque muchas menos que las 1.000 toneladas del velódromo Laoshan de Pekín. La estructura cableada sostiene 35 toneladas de los 1.090 paneles del techo. Bueno, sí, chévere, pero ¿vas a hablar de lo más importante de la pista? Pues no voy a hablar de la pista. O bueno, sí, pero no hoy. Material del suelo, pino siberiano en este caso, geometría, pendientes, después. Antes de irme, ¿y las papas qué son? ¿Superficies mínimas, paraboloides hiperbólicos o qué? Pues son paraboloides hiperbólicos. Y además tienen una patente de 1970 y que hoy está en propiedad de P&G. La idea en su momento fue optimizar materiales de elaboración, minimizar el aire dentro del paquete, no maximizarlo, la idea es comprar papas, no aire, minimizar el aire para hacerlas menos perecederas y que además pudieran apilarse de forma que no se rompieran. Además, la exigencia de que cada una de las papas tuviera una buena resistencia. Solución: un paraboloide hiperbólico, los Pringles. La patente en detalle explica toda la química y su elaboración, pero en ese campo ya me quedo muy corto para entenderlo correctamente. Sin embargo, sí me llamó la atención que un Pringle tiene 42% papa y el resto son almidón, harinas, aceites y potenciadores. Por cierto, los hijos del genio de la patente, Frederick Baur, cumplieron con el último deseo de su padre y sus restos reposan en una urna muy especial desde el 4 de mayo de 2008, día de su fallecimiento. Why are your father's ashes in a coffee can?
Because he's dead, Peter. Entonces, entre catenoides, catenarias, parábolas, hipérbolas, superficies mínimas y casi mínimas, los dejo por hoy. Nos vemos en la próxima con el segundo capítulo de nuestra serie sobre las matemáticas del récord de la hora. Vamos a hablar de las historias románticas del mejor esfuerzo humano, la época del mejor esfuerzo humano. Y vamos a hablar de la resistencia de rodadura o rozamiento y cómo vencerla y la cantidad de vatios necesarios. Nos vemos en la próxima. Si te gustó este video, dale like y sígueme en YouTube, Math Challenge, en Instagram, Math-Challenge-1 y ayúdame a compartirlo, que es lo más importante para que muchos conozcan cosas sorprendentes de las matemáticas y lo más importante, en contexto. Nos vemos en la próxima. Comencé a grabar sin tinto y ya no me quise parar y siento que me voy a dormirme. Oh shit.